En los anales de la historia y la espiritualidad, existe un legado de enseñanzas que ha suscitado fascinación y controversia a lo largo de los siglos. Se trata de un relato que se ha transmitido entre susurros, oculto entre las sombras de la tradición y la ortodoxia. Hoy, en este video, nos adentraremos en los misterios y las profundidades de uno de los textos más antiguos y sagrados, pero a la vez más prohibidos de la humanidad, el Evangelio perdido de Santo Tomás. Imagínate por un momento, una escritura que se dice contiene las palabras más cercanas a las pronunciadas por Jesús de Nazaret, pero que fue excluida de la Biblia original. ¿Por qué? ¿Qué secretos encierra? ¿Qué verdades revela? Estas son preguntas que han intrigado a eruditos, teólogos y buscadores espirituales a lo largo de la historia. Nos sumergiremos en un relato que desafía las convenciones y nos invita a cuestionar nuestras creencias arraigadas. Descubriremos cómo este Evangelio, meticulosamente rescatado de la oscuridad, habla de principios universales, de la ley de atracción y de la capacidad humana para manifestar la realidad. Pero más allá de las palabras escritas en pergaminos antiguos, exploraremos el significado profundo que estas enseñanzas tienen en nuestras vidas hoy en día. Veremos cómo la comprensión de estos principios puede transformar nuestra visión del mundo, empoderarnos y darnos la libertad de crear nuestra propia realidad. Así que prepárate para un viaje de descubrimiento y revelación. Acompáñame mientras exploramos las enseñanzas perdidas de Santo Tomás y desentrañamos los secretos que han sido guardados celosamente durante siglos. Es hora de abrir nuestra mente y nuestro corazón a la posibilidad de un conocimiento que trasciende el tiempo y el espacio. Bienvenidos a este fascinante viaje de exploración espiritual y descubrimiento interior. La historia del Evangelio perdido de Santo Tomás es tan intrigante como las enseñanzas que contiene. A diferencia de los evangelios canónicos que forman parte del Nuevo Testamento de la Biblia, el Evangelio de Santo Tomás fue encontrado en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, en una colección de textos antiguos conocida como los manuscritos de Nag Hammadi. Este hallazgo arrojó luz sobre una serie de escrituras y enseñanzas que habían sido excluidas de la versión oficial del cristianismo primitivo. El descubrimiento de estos manuscritos, que incluían el Evangelio de Santo Tomás, fue un hito significativo en el estudio del cristianismo temprano y la historia de la Iglesia primitiva. Este Evangelio, escrito en copto, contiene una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales no se encuentran en los Evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que hace al Evangelio de Santo Tomás tan fascinante es su naturaleza distinta. A diferencia de los evangelios sinópticos, que narran la vida y enseñanzas de Jesús en forma de relatos, el Evangelio de Santo Tomás presenta una colección de dichos o logia, en los cuales Jesús comunica sus enseñanzas de una manera más directa y enigmática. Estos dichos a menudo están estructurados en forma de conversaciones entre Jesús y sus discípulos, invitándolos a reflexionar sobre el significado más profundo de sus enseñanzas y a descubrir la sabiduría que yace en su interior. El descubrimiento del Evangelio de Santo Tomás desencadenó un renovado interés en el estudio de los evangelios apócrifos y en la diversidad de tradiciones y creencias dentro del cristianismo primitivo. También planteó preguntas fascinantes sobre la transmisión y la interpretación de las enseñanzas de Jesús en los primeros siglos de la era cristiana. A medida que exploramos el Evangelio perdido de Santo Tomás, nos sumergimos en un viaje de redescubrimiento espiritual, desafiando nuestras percepciones convencionales y abriéndonos a nuevas perspectivas sobre la vida, la fe y el significado último de la existencia humana. La relevancia del Evangelio perdido, especialmente el Evangelio de Santo Tomás, se manifiesta en varios aspectos que impactan tanto en el ámbito académico como en el espiritual y teológico. Aquí se exploran algunos de estos aspectos. Diversidad del cristianismo primitivo. El Evangelio de Santo Tomás ofrece una ventana a la diversidad teológica y espiritual que existía en los primeros siglos del cristianismo. Muestra que había múltiples corrientes de pensamiento y enseñanza sobre la vida y las palabras de Jesús, algunas de las cuales no fueron incluidas en los cánones establecidos por la Iglesia. Enseñanzas alternativas de Jesús. A través de los dichos contenidos en el Evangelio de Santo Tomás, obtenemos una perspectiva alternativa sobre las enseñanzas de Jesús. Estos dichos, en ocasiones más crípticos y enigmáticos que los encontrados en los evangelios canónicos, invitan a una reflexión más profunda sobre la naturaleza espiritual de las palabras de Jesús. Énfasis en la sabiduría interior. El Evangelio perdido pone un énfasis particular en la sabiduría interior y la comprensión personal de las enseñanzas espirituales.
En lugar de enfocarse en eventos históricos o narrativas, las palabras de Jesús en este Evangelio invitan al lector a buscar la verdad y la iluminación dentro de sí mismo. Diálogo interreligioso y espiritual. El estudio del Evangelio de Santo Tomás ha abierto puertas al diálogo interreligioso y espiritual, ya que sus enseñanzas resonan con principios y conceptos presentes en otras tradiciones religiosas y filosóficas. Esto ha llevado a una mayor comprensión y aprecio por la diversidad espiritual en el mundo. Reevaluación de la ortodoxia y la herejía. El redescubrimiento de textos como el Evangelio de Santo Tomás ha llevado a una reevaluación de las categorías de ortodoxia y herejía en el cristianismo primitivo. Estos textos cuestionan las definiciones establecidas de lo que es aceptable en la fe cristiana y desafían las narrativas dominantes sobre la transmisión de las enseñanzas de Jesús. En resumen, la relevancia del Evangelio perdido, y específicamente del Evangelio de Santo Tomás, radica en su capacidad para enriquecer nuestra comprensión del cristianismo primitivo, abrir nuevas vías de reflexión espiritual y fomentar un diálogo interreligioso más profundo y significativo. Su redescubrimiento continúa desafiando y enriqueciendo nuestras percepciones sobre la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. El poder de la manifestación y la ley de atracción son conceptos que han ganado popularidad en el ámbito del desarrollo personal y espiritual en las últimas décadas. Estas ideas se basan en la creencia de que nuestros pensamientos, emociones y energía tienen la capacidad de influir en la realidad que experimentamos. En resumen, el poder de la manifestación y la ley de atracción ofrece un marco para explorar cómo nuestros pensamientos y emociones influyen en nuestra realidad. Si se practica con discernimiento y una comprensión equilibrada de sus principios, estas ideas pueden ser herramientas valiosas para el crecimiento personal y la realización de metas y deseos. Sin embargo, es importante mantener una mente abierta y crítica mientras se exploran estas enseñanzas y aplicarlas con responsabilidad y discernimiento. Jesús de Nazaret es ampliamente conocido por su enseñanza espiritual y su papel central en el cristianismo. Sin embargo, algunas interpretaciones lo ven no solo como un líder religioso, sino también como un metafísico cuyas enseñanzas van más allá de las creencias convencionales. Aquí se desarrollan algunos aspectos que respaldan la visión de Jesús como metafísico. Enseñanzas sobre la naturaleza de la realidad. Jesús ofreció enseñanzas que iban más allá de las interpretaciones literales de las escrituras y las tradiciones religiosas de su tiempo. Sus parábolas y discursos frecuentemente abordaban temas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, el propósito de la vida y la relación entre Dios y la humanidad. Enseñanzas sobre la conciencia y la unidad. Jesús enfatizó la importancia de la conciencia, el amor y la unidad espiritual. Sus enseñanzas sobre amar al prójimo como a uno mismo y sobre la relación íntima entre Dios y el individuo reflejan conceptos metafísicos que trascienden las estructuras religiosas y culturales de su tiempo. Sanación y transformación interior. Las narrativas bíblicas describen a Jesús realizando numerosos milagros de sanación física y espiritual. Estos actos milagrosos no solo se interpretan como demostraciones de poder divino, sino también como manifestaciones de la capacidad humana para transformar la realidad a través de la fe y la conciencia. Enseñanzas sobre la fe y la creación consciente. Jesús enseñó la importancia de la fe y la creencia en la manifestación de los milagros y bendiciones. Sus palabras sobre la fe que mueve montañas y la capacidad de los individuos para crear su realidad a través de su conciencia y creencias sugieren una comprensión metafísica de la relación entre la mente humana y el universo. Trascendencia del dogma religioso. Jesús desafió las normas religiosas y sociales de su tiempo al enfocarse en la esencia del mensaje espiritual por encima de las estructuras institucionales y las prácticas rituales. Su énfasis en la relación directa con Dios y la importancia de la transformación interior sobre las prácticas externas refleja una perspectiva metafísica que prioriza la experiencia espiritual personal sobre la conformidad religiosa. En resumen, la figura de Jesús de Nazaret puede ser vista desde una perspectiva metafísica que trasciende las interpretaciones convencionales de su papel como líder religioso. Sus enseñanzas sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia, la fe y la transformación interior ofrecen una visión profundamente espiritual que continúa inspirando a personas de diversas tradiciones y creencias en la búsqueda de significado y trascendencia. La enseñanza del Evangelio perdido, en referencia a los textos antiguos que han sido redescubiertos o reconstruidos a lo largo del tiempo, ofrece una perspectiva fascinante sobre las enseñanzas de Jesús y su mensaje espiritual. Aunque no existe un único evangelio perdido, el término se utiliza comúnmente para referirse a los evangelios que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial y que, por lo tanto, no forman parte de las escrituras cristianas tradicionales.
El descubrimiento y estudio de estos evangelios perdidos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe y otros textos gnósticos, han generado un renovado interés en comprender la diversidad de perspectivas y enseñanzas dentro del cristianismo primitivo. A continuación, se desarrollan algunos puntos claves sobre la enseñanza del Evangelio perdido. Perspectiva alternativa sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Los evangelios perdidos ofrecen relatos y enseñanzas que a menudo difieren de los relatos canónicos de los evangelios del Nuevo Testamento. Estos textos alternativos proporcionan una visión más amplia y diversa de la vida y las enseñanzas de Jesús, presentando narrativas y discursos que no se encuentran en los evangelios aceptados por la Iglesia. Énfasis en la sabiduría interior y la iluminación personal. Muchos de los evangelios perdidos enfatizan la importancia de la búsqueda de la sabiduría interior y la iluminación personal como vías hacia la comprensión espiritual y la conexión con lo divino. Estos textos a menudo presentan a Jesús como un maestro sabio que invita a sus seguidores a buscar la verdad dentro de sí mismos y a despertar a una comprensión más profunda de su verdadera naturaleza espiritual. Roles de los personajes femeninos. Algunos de los evangelios perdidos, como el Evangelio de María Magdalena, otorgan un papel más prominente a los personajes femeninos en la historia cristiana. Estos textos desafían las representaciones tradicionales de las mujeres en la narrativa evangélica y destacan el liderazgo espiritual y la importancia de la participación femenina en el movimiento de Jesús. Enseñanzas esotéricas y gnósticas. Muchos de los evangelios perdidos contienen elementos esotéricos y gnósticos que exploran conceptos como la gnosis, conocimiento espiritual, la dualidad del cosmos y la naturaleza divina del ser humano. Estos textos ofrecen una visión más mística y especulativa de la espiritualidad cristiana, que a menudo contrasta con la ortodoxia doctrinal de la Iglesia institucional. Desafío a la autoridad religiosa establecida. Algunos de los evangelios perdidos reflejan una postura crítica hacia las autoridades religiosas y las estructuras jerárquicas de la Iglesia. Estos textos cuestionan la interpretación ortodoxa de las Escrituras y la autoridad de los líderes religiosos, enfatizando en cambio la importancia de la experiencia espiritual personal y la revelación directa de la divinidad. En conclusión, la enseñanza del Evangelio perdido ofrece una perspectiva única y enriquecedora sobre las enseñanzas de Jesús y el desarrollo temprano del cristianismo. Estos textos desafían las concepciones tradicionales y nos invitan a explorar la diversidad y la profundidad del legado espiritual de Jesús desde una variedad de perspectivas y tradiciones dentro del cristianismo primitivo. La búsqueda y la sabiduría son conceptos intrínsecamente ligados en el ámbito espiritual y filosófico, tanto en las enseñanzas religiosas como en las tradiciones filosóficas y humanistas. La búsqueda implica un viaje interior y exterior en busca de conocimiento, comprensión, significado y realización personal, mientras que la sabiduría representa la culminación y la aplicación de ese conocimiento en la vida diaria. A continuación, se desarrollan estos conceptos y su relación. La búsqueda es un proceso activo y continuo de exploración, indagación y descubrimiento. Implica un deseo profundo de comprender el mundo que nos rodea, así como nuestro propio ser interior. La búsqueda puede manifestarse en diversas formas, ya sea a través del estudio académico, la contemplación filosófica, la práctica espiritual, el viaje físico o la experiencia vivencial. La búsqueda es impulsada por la curiosidad, el deseo de crecimiento personal y el anhelo de encontrar respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia y el propósito de la vida. La sabiduría se refiere al conocimiento profundo y la comprensión intuitiva que se adquiere a través de la experiencia, la reflexión y la integración del conocimiento en la vida cotidiana. La sabiduría va más allá del mero acúmulo de información intelectual, implica una percepción aguda de la realidad, una comprensión compasiva de la naturaleza humana y una capacidad para discernir entre lo verdadero y lo falso, lo significativo y lo superficial. La sabiduría se manifiesta en la forma en que pensamos, sentimos, actuamos y nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. La relación entre la búsqueda y la sabiduría están estrechamente entrelazadas en un ciclo de aprendizaje y crecimiento continuo. La búsqueda alimenta la sabiduría al exponernos a nuevas ideas, experiencias y perspectivas que amplían nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. A su vez, la sabiduría informa nuestra búsqueda al proporcionarnos la claridad, la dirección y el discernimiento necesarios para navegar por el camino de la vida con integridad, autenticidad y propósito. El papel de la búsqueda y la sabiduría en la vida espiritual. En el contexto de la vida espiritual, la búsqueda y la sabiduría son fundamentales para el desarrollo del individuo en su camino hacia la trascendencia y la conexión con lo divino.
La búsqueda espiritual implica explorar las dimensiones más profundas de la existencia y buscar un sentido de significado y pertenencia en el universo. La sabiduría espiritual, por otro lado, implica una comprensión intuitiva de las verdades fundamentales de la vida y una conexión íntima con la fuente última de la realidad. En resumen, la búsqueda y la sabiduría son componentes esenciales de la experiencia humana y el viaje espiritual. A medida que exploramos el mundo y buscamos respuestas a las preguntas más profundas de la vida, cultivamos la sabiduría que nos guía en nuestro camino hacia la plenitud y la realización personal. En conclusión, el tema del Evangelio perdido, la metafísica de Jesús de Nazaret, el poder de la manifestación y la ley de atracción, así como la búsqueda y la sabiduría, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma de la existencia humana y el significado de nuestra vida en este mundo. Cada uno de estos conceptos nos invita a explorar, cuestionar y profundizar en nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. El Evangelio perdido nos ofrece una perspectiva fascinante sobre la vida y enseñanzas de Jesús, presentándolo como un maestro metafísico cuyas palabras y acciones están imbuidas de significado simbólico y espiritual. Nos desafía a mirar más allá de las interpretaciones convencionales y a descubrir la verdad espiritual que subyace en sus enseñanzas. El poder de la manifestación y la ley de atracción nos recuerdan el papel fundamental de nuestros pensamientos, emociones y creencias en la creación de nuestra realidad. Nos instan a cultivar una mentalidad positiva y proactiva y a alinear nuestras acciones con nuestras aspiraciones más elevadas para manifestar el bienestar y la plenitud en nuestras vidas. La búsqueda y la sabiduría, por otro lado, nos invitan a embarcarnos en un viaje interior de autoconocimiento y crecimiento espiritual. Nos desafían a explorar las profundidades de nuestra alma, a cuestionar nuestras suposiciones y creencias arraigadas y a abrirnos a nuevas perspectivas y posibilidades. Nos recuerdan que el verdadero tesoro reside en el camino mismo, en el proceso de búsqueda y descubrimiento que nos lleva más cerca de la verdad y la realización personal. En este sentido, el llamado a la acción es claro: comprometámonos con la búsqueda de la verdad, la sabiduría y el crecimiento personal. Abracemos la diversidad de enseñanzas espirituales y filosóficas que enriquecen nuestra comprensión del mundo y nos inspiran a vivir con mayor autenticidad y propósito. Cultivemos una mentalidad de apertura y curiosidad y estemos dispuestos a desafiar nuestras propias limitaciones y prejuicios en busca de la verdad más elevada. Además, apliquemos conscientemente los principios de la ley de atracción y la manifestación en nuestras vidas, reconociendo el poder de nuestros pensamientos y emociones para dar forma a nuestra realidad. Cultivemos una actitud de gratitud, positividad y empoderamiento, y alineemos nuestras acciones con nuestros sueños y aspiraciones más profundos. En última instancia, recordemos que la búsqueda espiritual y el camino hacia la sabiduría son procesos continuos y dinámicos que requieren paciencia, compromiso y perseverancia. Que cada paso que damos en este viaje nos acerque más a la verdad última de nuestra existencia y nos inspire a vivir con mayor plenitud, compasión y sabiduría.